Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial, DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre, en este programa de alta audiencia, temas de mucha puntualidad, de mucha actualidad, austeridad empresarial, con nuestro revisor fiscal de la banca de inversión del Grupo Empresarial DC Broker, Alfonso Pérez Cabeza. Damos espacio a nuestra sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, austeridad empresarial con Alfonso Pérez Cabeza. Alfonso, bienvenido nuevamente aquí a tu casa Inteligencia Empresarial. Gracias, Julio. Aquí muy contento de estar aquí compartiendo contigo el set. Gracias, mi querido Alfonso. Para entrar en detalle en lo que tiene que ver con austeridad empresarial, quiero que partamos desde el inicio. ¿Qué es el pasivo contable? Bueno, los pasivos contables generalmente, Julio, son todas las obligaciones financieras que tienen las empresas, ¿sí? Que son prácticamente son las que sostienen nuestro activo, las que financian nuestro activo, ¿sí? Y en ese caso, pues, tocaría tener los pasivos muy bien manejados para el sostenimiento de dichos activos. El pasivo es realmente lo que yo debo, lo que sale, lo que debe la empresa. Correcto, sí. Entonces, es lo que más debemos de cuidar los señores empresarios y obviamente aquellos emprendedores que están ejecutando sus ideas de negocio. El pasivo es la salida del dinero de la empresa. Es por eso que el término de austeridad empresarial, lo que buscamos es que esas salidas sean de una manera inteligente y sostenible. Pero, Alfonso, para los televidentes de nuestro programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, ¿cómo está compuesto ese pasivo contable? Los pasivos contables están compuestos como los pasivos circulantes y los pasivos no circulantes, que serían los mismos pasivos corrientes y no corrientes. ¿Cuáles son los pasivos no corrientes o circulantes? Son los pasivos que son deudas que no pasan de un año, y los pasivos no circulantes serían las deudas mayores a un año. En ese caso entrarían dentro de los pasivos circulantes lo que son el manejo de proveedores y las deudas laborales, y entrarían también las obligaciones financieras, pero hasta un año. Hasta corto plazo. Hasta corto plazo. Y a largo plazo serían los pasivos no circulantes o no corrientes, que serían ya las obligaciones como hipotecarias o las obligaciones a largo plazo con entidades financieras. Ok, entonces vamos redondeando, vamos hablando de que tenemos dos líneas que maneja el pasivo circulante y el pasivo no circulante. El pasivo circulante es aquel que es a corto plazo. Listo. El pasivo no circulante es aquel que se lleva a largo plazo. ¿Cuáles son los que se llevan a corto plazo y cuáles son los que se llevan a largo plazo? Eso depende de la actividad económica, señor amigo empresario, que usted ejecute. No va a ser lo mismo el que comercializa, por decir algo, frijoles, al que comercializa, por decir algo, gorras o camisas. Los movimientos contables de las dos empresas son diferentes. Por eso, para uno, los pasivos a corto plazo pueden tener unos nombres y apellidos que contablemente se llaman cuentas o subcuentas, y para otros, los de largo plazo pueden llevar otros nombres y apellidos que se llaman cuentas o subcuentas. ¿Estamos, Alfonso? Sí, correcto. Okay. Así es. Para llegar a lo que quiere el programa en el día de hoy con el tema, entonces, ¿qué es la austeridad empresarial con el amigo Alfonso? La austeridad empresarial consistiría en que la empresa tiene que tener políticas para el ahorro y el manejo de estos pasivos, ¿sí? Tienen que controlar lo que son los costos fijos
y los costos variables, manejando los presupuestos precisamente para no excedernos y tener los suficientes ingresos para sostener esas cuotas y los pagos para proveedores y a las obligaciones financieras. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, Alfonso. ¿Yo puedo hacer austeridad empresarial desde un puesto de trabajo? O sea, yo puedo coger un puesto de trabajo y hacerle un PIG donde obviamente ese puesto de trabajo me va a generar unos ingresos, que es el efecto que causa el puesto de trabajo dentro de la actividad comercial, pero también me va a generar unos egresos. ¿Cuáles serán esos egresos de un puesto de trabajo? Vamos a armarlo aquí, que esa es la idea de este programa. ¿Cuáles son los egresos que genera un puesto de trabajo? Luz. Los servicios públicos. Los servicios públicos en general. Exacto, arrendamiento. Se incluye el tema de conectividad, porque pues eso Total. tiene un valor intrínseco dentro del gasto. ¿Sí? ¿Estamos? Totalmente. Estamos el tema de papelería. Todo lo que, pues estamos en el mundo sostenible hoy, donde estamos tratando de cuidar el planeta, pero también se va a utilizar papelería, esferos, qué sé yo. Entonces, ahí ya van teniendo el PIG de un puesto de trabajo para saber desde lo básico cuánto comienzas a gastarte por cada colaborador que tú tengas en la empresa. Vas a tener también un patrimonio que son lo que realmente queda o en lo que tengas que invertirle a él si tienes que entregarle, qué sé yo, instrumentos, herramientas de trabajo. Todo eso lo debes de tener en cuenta al momento de comenzar a revisar los costos de la empresa. Por eso lo dice Alfonso, que debes de tener políticas. Totalmente. Si tú no tienes política, no controlas nada. Exactamente. Tener un control dentro de las políticas de la empresa y dentro de los estatutos de la empresa tiene uno que tener esas políticas y tiene que arrancar desde la parte gerencial hacia abajo, estructuradamente con el contador, revisor fiscal y la persona que se encarga de la parte financiera de la empresa. Así es, con Alfonso hemos hecho trabajos, de hecho estamos ejecutando algunos en estos momentos muy importantes, donde precisamente estamos tratando de mejorar el pasivo financiero de una empresa, porque ese pasivo circulante, está afectando mucho el flujo de caja, precisamente por una mala estrategia que tomó el gobierno corporativo de esa empresa, donde se manejó el endeudamiento no para una inversión, sino para sustituir unos pasivos que había con unos terceros. Eso deja mal parado al flujo de caja. Y Totalmente. lo estamos viendo. Lo estamos viviendo con esa empresa. Sí, Sí, señor. porque queda muy, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que me queda apretado el flujo de caja? Me queda apretado el bolsillo para pagar mis obligaciones financieras. Entonces, no es lo mismo yo deber una plata a 24 meses que deberla a 60. No es lo mismo deber una plata al 1.8 a 24 meses que deberla al 1.2 a 60 meses. El costo del valor de tu endeudamiento es más económico si aplicamos la austeridad empresarial que con la banca de inversión del grupo de ese broker, grupo empresarial, puedes encontrar. No te muevas, inteligencia empresarial. Nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos espacio a nuestra sección Impacto Económico. En nuestro programa Inteligencia Empresarial y nuestra sección Impacto Económico, el tema de actualidad, austeridad empresarial, con nuestro amigo Alfonso Pérez Cabeza, revisor fiscal de la banca de inversión de nuestro grupo empresarial de ese broker. ¿Cuáles son esos mecanismos, Alfonso, precisamente para lograr un pasivo sostenible dentro de una empresa? Bueno, entre los mecanismos principales que se tienen para sostener un pasivo sostenible, tener pues esa parte,
muy clara en el sentido de que debemos nosotros buscar la forma de organizarnos, sacar, como le dije anteriormente, el presupuesto, manejar las financiaciones, buscar la reestructuración de los pasivos, ¿sí? De como decías tú ahorita, ¿sí? Alargar, reestructurar, porque si estamos muy agobiados, ¿sí? Por las cuotas tan altas, buscar la forma de reestructurar dichos pasivos, alargando los plazos y ayudar así el flujo de caja de la empresa como tal. En ese caso hay muchos tips que uno tiene que utilizar, como es el ahorro, seguir el presupuesto, ¿sí? Buscar la forma, de una u otra forma, de ayudarse con los beneficios que otorga el gobierno también, y buscar la forma también de manejar los costos fijos y variables que tiene la empresa como tal. Sí, de todos modos, se tiene que tener muy en cuenta el manejo total de dichos pasivos, porque no solamente son con la banca empresarial, también con el manejo de los proveedores. ¿Qué tenemos que hacer con los proveedores? No escondiéndole, no contestarle a los proveedores porque no tenemos con qué pagar, ¿cierto? Sino más bien explicarle a los proveedores la situación que tiene la empresa para que ellos mismos nos den el largo plazo para poder pagar, porque no solamente es con las entidades financieras, también son con los proveedores, también puede ser con los pasivos laborales, uno tiene que hablar con sus trabajadores. O el pasivo público, los impuestos. Más que todos los impuestos, uno tiene que buscar acuerdos de pago con la DIAN, con Industria y Comercio, con todas las entidades que uno siempre tiene que buscar la forma, no sacarle el cuerpo como suelen hacer muchas empresas, ¿sí? Que dicen, no le contestan al proveedor porque no tienen cómo pagarle. Todo lo contrario, en ese caso tenemos que hablar con el proveedor y decirle, tenemos esta mala situación. Abordarlo y decirle, vea, ¿de qué manera nos pueden ayudar para irles haciendo abonos semanales, abonos quincenales, ¿sí? Y buscar la forma de hacer acuerdos de pago con la banca empresarial, con los bancos, decirle, hombre, necesitamos una reestructuración, alárguenos el plazo, ¿sí? Uno tiene que buscar la forma de ayudarse para sostener los activos con los cuales nos estamos financiando para sostenerlo. Y más que todo también tenemos que tener en cuenta buscar la forma de estrategias para mantener los ingresos, para poder con los ingresos pagar estas obligaciones. Precisamente teniendo en cuenta lo que dice nuestro amigo Alfonso, ¿cómo logro yo disminuir el costo financiero de mis pasivos? Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo mejorar que la deuda que yo tengo me salga más barata? Hablándolo en términos castizos. ¿Cómo hago para que la plata que yo deba, se la deba al banco, se la deba a mis acreedores, que son mis proveedores, que se las pueda llevar, que se las deba a la deuda pública, que es la DIAN, o que también tenga alguna otra obligación? Entonces, ¿cómo yo mejoro este costo de estas deudas dentro de los pasivos de una empresa, mi querido Alfonso? ¿Cómo logro disminuir yo ese costo financiero? Ese costo financiero, como te decía inicialmente, buscar la forma de reestructurar los mismos pasivos, ¿sí? Buscar la forma de reestructurar esos pasivos. Por ejemplo, empecemos con el pasivo financiero. ¿Qué se puede hacer con un pasivo financiero costoso? Precisamente en ese caso sería uno, ir directamente a los bancos. Muy bien. Decirles, tenemos esta obligación, tenemos esto muy alto. Nos queremos extenderlo, lo tenemos a 48 meses, queremos extenderlo a 72 meses. Queremos reestructurar la deuda para que nos queden las cuotas más bajas y poder nosotros subsanar este valor, estos valores, y poder nosotros poderles cumplir cabalmente con las cuotas, porque igual de pronto ya quedarían reportados si no cumplen las empresas con el pago de estas cuotas. Muy importante eso. En el pasivo financiero yo me puedo acercar a mi entidad bancaria con la cual yo tengo la obligación de la deuda. Me acerco y pido una ampliación de mi obligación en lo que tiene que ver con tiempo. Y acorde también a mi situación actual de la empresa, puedo llevar mi documentación actualizada para que revisen nuevamente mi situación financiera,
y el banco pueda estudiar la posibilidad de bajarle la tasa de interés a su obligación. O si no, lo que también se recomienda es hacer una sustitución de pasivos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Yo me voy a otro banco y expongo mi caso de que yo le debo al banco A este dinero, se lo debo a este tiempo, se lo debo a esta tasa de interés y le debo este monto. El amigo Banco Nuevo me dice, yo le compro esa deuda y me la traigo para mi banco a una mejor tasa de interés, a un mejor tiempo y debiendo la misma plata. Entonces, así podemos disminuir el costo financiero de mis obligaciones bancarias con DC Broker, Grupo Empresarial, más exactamente a la banca de inversión. No te muevas, ya continuamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole paso a nuestra sesión Hablemos de Negocios. En Hablemos de Negocio, el tema candente de hoy, austeridad empresarial. Solamente los mejores profesionales lo sabemos hacer. Aquí la pregunta para nuestro amigo Alfonso Pérez Cabeza, ¿cómo debe ser esa relación pasivo, que es lo que yo debo, activo, que es lo que yo tengo, y patrimonio, que es lo que queda? ¿Cómo debe ser esa relación, Alfonso? Sí, las normas contables nos muestran la relación activo-pasivo-patrimonio como una ecuación patrimonial. En este caso, que el tema de hoy, que es el de los pasivos prácticamente son los que nos sostienen nuestros activos como tal. Y la diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio neto con que contamos nosotros para poder tener capital de trabajo. Entonces, en ese caso, el buen manejo de los pasivos influye mucho al sostenimiento de nuestros activos. En ese caso, pues todo depende del objeto principal a que se dedique la empresa como tal. De esa manera, nosotros sabremos distribuir el manejo de los pasivos para el sostenimiento de nuestros activos. Y más que todo, eso influiría mucho en que nuestros pasivos no pueden pasar del 30, del 40% del total de activos porque ya se mostraría como una quiebra técnica, ¿cierto? Pero en ese caso, nosotros siempre tenemos que tener más que todo un 100% de pasivos contra un 40% de pasivos para que tengamos un patrimonio neto con que responder de un 60%. Entonces, más o menos, esa relación activo, pasivo y patrimonio es la ecuación patrimonial que siempre está dada como norma en los libros. Excelente aporte la que nos hace el amigo Alfonso Pérez Cabeza. Y bueno, ahí hay una pregunta muy interesante. Entonces, ¿cuál es esa forma inteligente yo de endeudarme teniendo en cuenta que la deuda es la que me mantiene el pasivo? O sea, la pregunta clara es, ¿cómo me endeudo yo para poder sostener mi empresa? Ok, sí. La verdad es que en este caso los activos son demasiado importantes para responder con nuestras deudas. Dependiendo de los activos que tengamos, en el caso de las empresas que tengamos bienes con que responder estos activos, podemos endeudarnos sin ningún problema. Lógicamente, la empresa tiene que estar bien calificada ante la banca empresarial y su vida crediticia debe estar muy limpia. En ese caso, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar la forma de, al saber que tenemos buenos activos con que responder, saber manejar dichos pasivos mensualmente para podernos sostener. Precisamente la banca empresarial están abiertas siempre a prestar dinero a las empresas que están organizadamente formadas con respecto al manejo de los pasivos en el momento en que en un caso dado, no dañemos nuestra vida crediticia. Y en ese caso, si respondemos bien, podemos seguir financiándonos con los bancos a una buena tasa de interés y cumpliendo a tiempo con los pagos. El tema es tan interesante
de fondo como de largo, que aquí nos podríamos quedar, Dios santo, 2 días hablando de cómo manejar inteligentemente el pasivo. Así es. Pero realmente lo que queremos llevar el mensaje, nuestro amigo Alfonso y este servidor, es que realmente debes saber endeudarte, porque un mal endeudamiento es quiebra segura. Lo he visto, lo he vivido, no es que me lo hayan dicho, por experiencia lo puedo decir. Y de esta manera es como aplico hoy en mi vida la filantropía empresarial que Dios me ha podido entregar, y es poder servirle a otra persona bajo mi experiencia para que puedan llevar hoy en día en la creación de una mejor empresa, de una empresa sostenible. Entonces, yo no me puedo endeudar, y es lo que dice Alfonso, si no voy a tener, si esa deuda no va a tener un ingreso seguro para poder cubrirse. A eso se refiere Alfonso cuando dice la importancia del activo. El activo es lo que me genera ingresos para la empresa. Son los ingresos, lo que le entra al bolsillo, señor empresario, señor emprendedor. Es lo que te entra. El pasivo es lo que sale, como les dijimos al inicio del programa. Pero realmente si yo me voy a endeudar para irme de viaje con mi esposo y con mis hijas y le voy a cargar esa deuda a la empresa sin yo tener un activo que me produzca un ingreso que me lleve a pagar esto, apague y vámonos. No te va a servir, no te va a funcionar esa idea de negocio. Entonces, debes tener unos ingresos siempre que te permitan a ti cubrir tu gasto. Si no, el negocio no es rentable, mi querido amigo. ¿O hay alguna fórmula contable de que a mí me permita que el pasivo sea mayor que el activo? No, porque en ese caso ya estamos hablando que la prueba ácida y la razón corriente dentro de los indicadores financieros se dispararían automáticamente, porque generalmente no puede pasar del 50% los pasivos que superen los activos, que son el 100%. Alfonso, una pregunta clave. ¿Cómo podemos afrontar una crisis de endeudamiento empresarial? Endeudados y con el agua lejos, como dicen por ahí. Pues la verdad es que pues tendríamos que buscar la forma de ayudarnos primero con las ayudas del gobierno que pues nos brindaron de una u otra forma. La otra es reportarse con la insolvencia económica de acuerdo a la ley 1611, pues que es la única forma de ayudarnos e ir pagando poco a poco dichos pasivos, ya que los ingresos a raíz de todas estas crisis de la pandemia, pues hubo muchas quiebras con todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De que eso afectó mucho a demasiadas empresas, es la razón por la cual tanta quiebra, tanto negocio que se fue abajo, y de todos modos serían formas de uno iniciar de nuevo, buscar capital de trabajo, buscar nuevos socios, buscar la forma de uno de financiarse de diferentes maneras para poder solventar, porque desgraciadamente toda esta crisis por la que pasamos todos, no hubo forma de empresas que quedaron reportadas y no tienen forma nuevamente de reiniciarse. Entonces, buscar estrategias diferentes para poder seguir adelante. Alternativas de financiamiento, austeridad empresarial, solo lo vas a encontrar aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Recuérdenlo bien, mis queridos amigos y seguidores de este excelente programa. Si te vas a caer es para levantarte, si te vas a levantar es para continuar, si vas a continuar es para llegar, y cuando llegues te vas a dar cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia Empresarial, no te lo pierdas.